Dice ya Isaías capítulo 42, lo voy a leer del versículo 1 en adelante, sígueme solamente con tu vista, hermano. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperen su ley. Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega, el que entiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu a los que moran por ella andan. Versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, la luz de las naciones, dice, por luz de las naciones. Hasta ahí, vamos a orar. Padre bendito Dios, gracias una vez más, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta esta hora aquí, Señor, a la capilla, y te pedimos ahora, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos retes, Señor, y te pido, Espíritu Santo, Padre, que tú obres, y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, cada uno de los jóvenes, cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, cada uno de tus siervos, Señor, pues aquí, Señor, en este lugar, Señor, tú has llamado, Señor, a tu obra, a tus siervos, te lo pido en Cristo Jesús, amén. Puede tomar asiento, puede sentarse. Recuerda, hermanos, que Dios nos llamó con un propósito para servirle. Si usted está aquí en el instituto, si usted está aquí en el colegio, perdón, Dios le ha llamado con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? De servir al Señor. ¿Dios lo ha llamado? ¿Dios te llamó, hermano? ¿Verdad? Yo no sé si Dios te llamó, es algo que tú tienes que responderte, ¿verdad? Yo no sé si Dios te ha traído aquí, es algo que tú tienes que responderte. Dios, tú me has traído aquí. Porque ¿quién es el que te trajo, hermano? ¿Veniste por tu propia voluntad o veniste porque Dios te trajo? ¿Veniste, hermano, por quedar bien con alguien o porque Dios te trajo? ¿Por qué estás aquí, hermano? ¿Porque te mandaron? ¿Te mandó tus padres, algún pastor? ¿Por qué estás aquí? Es algo que tú necesitas responderte. ¿Qué hago aquí, hermano? ¿Por qué estoy aquí? Porque supone, hermano, que en este lugar se encuentran los siervos de Dios. Se supone, hermano, que en este lugar se encuentra, hermano, la gente que está preparando para servir al Señor. Gente, hermano, que está dispuesta y que ha tomado la decisión de hacer toda su vida a un lado por seguir a Dios y la voluntad de Dios. Si tú estás aquí en este lugar, hermano, debes estar consciente que si estás aquí es porque has tomado la decisión de hacer a un lado tu voluntad, de hacer a un lado tus planes, hermano, de hacer a un lado todo, porque ahora te has entregado para servir al Señor. Y a donde Dios te ponga, hermano, y a donde Dios te envíe, y a donde Dios te lleve, ahí vas a ir. Dice allá, hermanos, Isaías capítulo 42, versículo 1, dice, he aquí mi siervo. Y está hablando, hermano, estos pasajes, hermano, habla del siervo de Dios, habla acerca del siervo de Jehová. Está hablando, sí, hermano, del Señor Jesucristo, sí. Pero a la misma vez, hermano, el siervo de Dios, hermano, el siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Quién es el siervo de Dios? Recuerda, hermano, que somos llamados para siervos. Recuerda, hermano, que Dios nos ha llamado para ser siervos. ¿Para qué? Para servirle. ¿Qué es un siervo? ¿Cuál es el trabajo del siervo? ¿Qué es un siervo, hermanos? Uno que sirve. ¿Qué es un siervo, hermanos? Alguien que sirve, así de simple. ¿Qué es el siervo, hermanos? Alguien que sirve. Si tú no estás dispuesto a servir, hermano, no es un siervo. Si tú no estás dispuesto a servir, hermanos, estás en el lugar equivocado. Si tú no estás dispuesto a servir, hermanos, entonces, no sé qué quiera hacer, pero no eres un siervo. Porque el siervo, hermano, el siervo está ¿para qué? Para servir. Si yo soy un siervo, hermano, si yo soy un siervo de Dios, es porque yo quiero servir. Es porque yo quiero servir a los demás. Ahora, hermano, el siervo de Dios es otra cosa, grábate esto. El siervo de Dios es un servidor para los demás.
El siervo de Dios, hermano, no solamente es un servidor para una persona. Yo solamente sirvo a Dios y a nadie más. Hermano, Dios nos ha mandado a servir a la gente. Yo solamente soy siervo de Dios, soy siervo y solamente sirvo al pastor. Hermano, Dios ha mandado a servir a la gente. ¿Qué es un siervo? Un siervo es aquel que sirve. Ahora, hermano, ¿eres siervo de Dios? ¿Eres siervo? Si somos siervos, hermano, necesitamos comprometernos. ¿Qué es un siervo, hermano? Aquel que sirve. Si somos siervos, hermano, necesitamos comprometernos. Y leyendo, hermanos, leyendo la Biblia, Dios me dio este pensamiento, hermano, este mensaje, hablando de que es un siervo. Me dijo hermano Carlos otro día, hermano, predica para la capilla este jueves. Normalmente siempre que me toca predicar al principio, la primera capilla, las primeras semanas, tengo un mensaje, hermano, que me gusta predicar, ¿verdad? No porque no quiera estudiar, pero tengo un mensaje, hermano, que me gusta hablarlo al principio, hermanos, para animarlos. Pero leyendo la Biblia, hermano, Dios puso en mi corazón este mensaje de hablar del siervo. ¿Qué es un siervo? Porque quiero recordarte, hermano, las cosas que necesitamos recordar como siervos. Cosas que necesitamos, hermano, cosas que tú necesitas recordar, y quiero decirte lo que es un siervo. ¿Qué es un siervo? Cosas que necesitamos recordar como siervo. Número uno, hermano, recuerda, número uno, que somos siervos. Dice el versículo 1, he aquí mi siervo. Recuerda una cosa, hermano, somos siervos, hermano. ¿Somos llamados a qué? Somos llamados a servir. ¿Para qué estamos, hermano? Para servir. Ese es un siervo. En el lugar que estemos, en el lugar donde estés, estamos llamados, hermano, para servir. Y yo necesito, hermano, estar sirviendo. Yo necesito servir. Yo necesito estar sirviendo porque si quiero que Dios me use, hermano, yo necesito servir. Hermano, Dios no usa al que no sirve. Dios no usa, hermano, al que no quiere servir, ¿verdad? Uno dice, yo quiero ser usado por Dios. Hermano, ¿quieres ser usado por Dios? Entonces necesitas estar sirviendo. Porque, hermano, ¿cómo Dios nos va a usar si no queremos servir? Yo voy a servir, ¿verdad? Yo voy a servir el día que Dios me lleve allá al campo. Yo voy a servir el día que Dios me dé una iglesia. El día que yo sea pastor, el día que yo sea misionero, el día, ¿verdad?, que yo sea esto. Yo voy a servir allá. ¿Y ahora? Bueno, Dios utiliza a sus siervos, Dios utiliza a aquel que está sirviendo. Y Dios nos llamó, hermanos, para servir. Ahora, hermano, entiende una cosa, antes de ser líder, ¿verdad? Porque es cierto, hermano, necesitamos líderes. Y necesitamos, hermano, que seamos líderes. Necesitamos que tú seas líder. Y tú necesitas ser líder, ¿verdad? Pero antes, hermano, antes de ser un líder, tú necesitas aprender a servir. Porque no, yo soy líder, yo soy para mandar, ¿verdad? Yo estoy para mover a la gente, yo tengo la capacidad de ¿verdad? De distribuir, ¿verdad? Distribúyanse, gritan por ahí. Yo tengo la capacidad, ¿verdad?, de ser líder. Y yo no hago las cosas, yo mando. Más vale que no tenga ese pensamiento. Yo nací para ser líder. No, hermano, si queremos ser siervos de Dios, si queremos ser líderes, necesitamos aprender a servir. Tú no puedes ser líder si no has aprendido a servir. Tú no puedes ser un líder, hermano, si no aprendes a servir. Porque lo único que vas a ser un amo, no un líder. Lo único que vas a hacer, ¿verdad? Vas a tener esclavos, no siervos. Es lo que vas a tener si no aprendes a servir. Necesitas aprender a servir, dice allá, no pierdas ahí Isaías, vamos a regresar. Pero Mateo, hermanos, Mateo capítulo 20, el Señor declaró, hermanos, y dijo, ¿qué es un líder? ¿Qué necesitas para ser líder? Es cierto, hermano, es cierto que necesitamos líderes. Es cierto, hermano, que un día vas a ser líder. Es cierto, hermano, que un día Dios te va a poner en liderazgo y Dios va a poner gente debajo de ti, es cierto. Pero antes de eso Dios quiere prepararte. Antes de eso, hermano, Dios quiere que tú aprendas a servir. Porque si no aprendes a servir, hermano, no vas a poder aprender a ser líder. Si no aprendes a servir. Dice allá Mateo capítulo 20, versículo 26. Mateo 20, 26. Dice, del versículo 25, dijo el Señor, entonces Jesús, llamándolo, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Otra palabra diría, ejercen autoridad.
Pero versículo 26 dice, mas entre vosotros, en este cuarto, en este lugar donde están los siervos de Dios, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, el que quiera ser líder, el que quiera ser principal, el que quiera un día tener liderazgo, dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Así que, hermanos, si quieres un día, hermanos, antes de ser un líder, lo que necesitas es aprender a servir. Y qué bueno que un día sea líder. Y qué bueno que un día, hermano, tú puedas ser un líder y oramos que tú seas un buen líder y puedas ser líder de otra gente. Ya sea como pastor, ya sea como padre de familia, ya sea como una guía espiritual, necesitas ser líder. Pero antes de ser líder, recuerda esto, necesitas aprender a servir. Sirve. ¿Cuál es nuestro título, hermanos? Los líderes del Señor. ¿Cuál es nuestro título, hermanos? Los jefes del pastor. ¿Cuál es nuestro título, hermanos? Siervos. Ese es nuestro título. Siervo. Y aquel que no sirve, pues no es un siervo. Es cierto, hermano, hay gente que le gusta ser servida. Hay gente, hermano, que le gusta que me sirvan. Hay gente, hermano, que nomás quiere que les sirvan. O hay gente que nomás quiere mandar. O hay gente que nomás, ¿verdad? Está dispuesta a, ¿verdad? A mandar, pero no hacer. Necesitamos, hermano, necesitas aprender a servir. Vuelve conmigo allá a Isaías capítulo 42. Cosas que necesitamos recordar como siervos. Número 1, yo te dije, somos siervos. Número 2, hermano, dice ahí versículo 1, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dice aquí mi siervo. Luego dice el versículo 6, fíjate lo que dice el versículo 6, ahí mismo en el capítulo 42, dice, yo Jehová, te he ¿qué? Llamado. Yo Jehová te he llamado. Número 2, hermano, recuerda esto, que como siervos, ¿quién es el que nos llamó? Dios. ¿Quién nos llamó, hermano, al ministerio? Dios. ¿Quién te trajo, hermano? ¿Quién fue el que el que nos trajo a este lugar para prepararnos para servir al Señor? Es Dios. Hermano, ¿quién puso ese deseo de querer servir al Señor? Es Dios. Yo por mucho tiempo yo pensaba que Dios no me había llamado. Yo pensaba, decía, que Dios no me había llamado porque que yo solamente me di voluntario al Señor. Y a veces dije, bueno, Señor, yo me di voluntario a ti, pero a lo mejor no me quieres de siervo. Y yo por mucho tiempo pensé que no fui llamado porque yo no tomé la decisión, hermano, en una conferencia, yo no tomé la decisión en un campamento, yo no tomé la decisión en una predicación, no. Me nació el deseo de servir al Señor. Dije, pero Dios no me llamó en la predicación, en la conferencia, como a muchos otros. Dije, ¿será que no soy llamado? Pero hasta que entendí, hermano, que ¿quién es el que pone en el corazón el deseo de servir? Dios. Bueno, el diablo no te va a poner el deseo de servir al Señor. El diablo, hermano, no te va a poner, hermano, el diablo te pone el deseo de apartarte de las cosas de Dios. El diablo te pone el deseo, hermano, de servir al mundo, de servir en las cosas mundanas, en las cosas materiales. El diablo, hermano, es el que pone nuestro deseo de decir, hey, espérate un poquito más y junta más dinero. Hey, ¿qué tal que si mejor te metes a este trabajo o a hacer esto para que ganes más dinero? Es el diablo, hermanos. Ese es el deseo o nuestro deseo, pero el deseo de Dios, hermano, cuando viene el deseo de Dios es, hey, sírveme. ¿Quién nos llamó, hermanos? El Señor. Recuerda eso. Y ahora, hermano, si Dios nos llamó, dice el versículo 1, he aquí mi siervo. ¿Y luego qué dice? Yo te sostendré. Hermano, Dios nos llamó. ¿Y quién nos va a sostener? Dios. ¿Quién nos va a sostener, hermanos? Dios. Hermano, ¿quién va a pagar nuestras cuentas? Dios. Tú vas a pagar colegiatura, vas a pagar comida, vas a pagar para estar aquí, ¿o es gratis? Están pagando. ¿Y quién va a pagar eso, hermano? ¿Quién se va a encargar de eso? Dios. Porque dijo el Señor, yo te llamé, dice aquí mi siervo, yo te sostendré.
Y el Señor va a pagar, hermano. No te preocupes, el Señor va a pagar. Ahora, preocúpate si no trabajas, ¿verdad? Porque por eso Dios nos provee un trabajo. Ya no creas que, bueno, Dios se va a encargar y el día de mañana que me aparezcan $1,000 allá debajo de mi almohada. No, no trabaja así, hermano. Dios nos provee un trabajo. Y Dios va a proveer, hermano. Y Dios va a proveer mientras estemos aquí. No te desanimes. Si estás mal financieramente, hermano, pídele a Dios. Si, hermano, si no tienes trabajo, pídele a Dios. Pero Dios se va a encargar, nos va a sostener. El día de mañana, hermano, que Dios te lleve a la obra de Él. Recuerda, hermano, ¿quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos va a sostener? El Señor. Allá en México teníamos esa frase que decía, una frase muy famosa que decía, el que invita paga. ¿Verdad? Yo te invito, ¿verdad? Hey, y nos invitamos, vámonos de paseo, vamos a la plaza, vamos aquí, vamos allá. Hey, no, pero después no tengo dinero. No te preocupes, andas conmigo, yo te invito. Porque el que invita paga. Así lo mismo pasa con el Señor, hermano. Dios nos ha llamado, ¿quién va a pagar? El Señor. Dios nos ha llamado, hermano, y si nos va a enviar un día, si nos envía a otro lugar, a otro estado, a otro país, hermano, ¿quién va a pagar? El Señor. Porque el que llama, el que nos invita, paga. Él proveerá, hermanos, Él va a proveer. Hermano, Dios es el que llama. Dios es el que llama. Dice allá 1 Timoteo 1:12, dice el Señor que nos tuvo por fiel. Damos gracias a Dios, dice, al Señor dice que nos tuvo por fiel poniéndonos ¿dónde? En el ministerio. ¿Quién es el que nos llama? El Señor. El Señor llama. Dice ahí, vuelve conmigo, Isaías 42, hermano, Isaías 42. ¿Cuáles cosas que necesitamos recordar como siervos de Dios? Fíjate, que hay cosas, hermano, que a veces se nos olvida. Pero dice ahí, versículo 1, hermanos, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido. Y luego dice, en quien mi alma, fíjate, en quien mi alma tiene contentamiento. Fíjate nomás, hermano, el Señor se expresó así de su siervo, en quien mi alma, dice el Señor, tiene contentamiento. Ese es mi siervo, del cual dice el Señor, yo me agrado de él. Así dice el Señor. Ese es mi siervo, del cual yo me agrado de él. ¿Cuál es nuestro testimonio delante de Dios, hermano? Como siervos. Como siervos, hermano, recuerda que como siervos estamos para guardar nuestro testimonio delante de Dios. Ah, ¿no sabías? Que como siervos, hermano, guardamos, hermano, mi testimonio no está para guardarlo yo delante de hermano Carlos. Mi testimonio, hermano, no está para guardarlo delante de Pastor Fernández. Mi testimonio, hermano, no está para guardarlo delante de los hermanos y que me vean aquí los domingos y que traigo corbata. Hermano, mi testimonio está para guardarlo delante de Dios. ¿Cómo está nuestro testimonio? En este momento, hermanos, en este momento, ¿cómo está nuestro testimonio delante de Dios? Hermano, ¿Dios se agrada de nosotros? ¿Dios se agrada de ti? ¿Dios se agrada, hermano, el día de hoy? Agradamos a Dios el día de hoy. Esta semana, agradamos a Dios esta semana. Este mes hemos agradado al Señor. ¿Cómo está nuestro testimonio delante de Él, hermanos? Qué triste sería, hermano, que ni la Biblia hemos leído. ¿Cómo está nuestro testimonio delante de Dios, hermano? ¿Cómo está? ¿Cuál es nuestro testimonio, hermanos, delante de Dios? Guarda tu testimonio, dice allá, hermanos, dice segunda de Timoteo, guarda tu testimonio, hermanos. Como siervos necesitamos guardar nuestro testimonio delante de Dios. Agradar a Dios, hermano. Hermano, y agradamos a las personas y a veces, hermano, vivimos unas vidas hipócritas delante de Dios, porque nos preocupa más, hermano, muchas veces quedar mejor delante de la gente que de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, no estamos preocupados más de guardar nuestro testimonio delante de la gente, del pastor, de un hermano, de los demás? ¿Verdad? Imagínate qué cosas hay en nuestra vida que decimos, ojalá que no se den cuenta. Ojalá que no se den cuenta. Pero Dios lo sabe. Bueno, tú estarías, no lo vamos a hacer, pero tú estarías dispuesto para decir, hermanos, mire, desbloqueo mi teléfono y aquí está, chequen, denle una buena checada a todo. Ahí está mi teléfono. Vamos, Carlos, ahí está mi teléfono. Está desbloqueado, chequémelo.
Hermano, olvídate que se dé cuenta hermano Carlos. Olvídate que se dé cuenta pastor. Olvídate que nos demos cuenta entre nosotros, hermano. ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Cómo está nuestro testimonio delante de Dios? Dice ahí, el versículo dice, en quien me ha agradado, dice el Señor. Mi alma se ha agradado. Para guardarnos, somos siervos, hermano, delante de Dios, para guardar nuestro testimonio delante de Él. Hermano, procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice allá, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Preséntate delante de Dios todos los días. ¿Cómo? Como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Dice de verdad, preséntate delante de Dios, dice, como un obrero aprobado. Que no tenemos nada de qué avergonzarnos, hermano, delante de Dios. Que lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, lo que hemos pensado, lo que hemos visto, hermano, no nos avergüence delante de Dios. Necesitamos presentarnos delante de Dios todos los días. Obrero aprobado. Necesitamos guardar, hermano, recuerda que somos siervos de Dios. Y como siervos de Dios, hermano, necesitamos guardar nuestro testimonio delante de Él. Hermano, guardamos el testimonio delante de todos menos de Dios. Y guardamos el testimonio, hermano, delante de los amigos, delante de los hermanos, delante del pastor, delante de los padres. Guardamos el testimonio delante de todo mundo. Pero cuando estamos ahí, hermano, donde nadie nos ve. Por eso dice el Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En pureza, hermanos. Pureza, ¿qué ha pasado con nuestra pureza? Ser puros delante de Dios. Nuestra pureza, hermano, nuestra santidad delante de Dios. Nos olvidamos, hermano, de vivir vidas puras delante de Dios. Nos olvidamos de vivir vidas santificadas delante de Dios. Y hermano, y es que el mundo, el pecado, hermano, nos nubla tanto la vista que, hermano, que a veces perdemos el temor a Dios. Hermano, el pecado nos nubla tanto la vista que a veces, hermano, ya ni nos sentimos mal cuando andamos haciendo cosas que no debemos de hacer. Ya ni nos sentimos mal, hermano, cuando andamos en pecado y podemos vivir una semana, un mes o hasta años. El pecado nos nubla. ¿Qué ha pasado, hermano, con nuestra pureza, nuestra santidad? Hermano, como siervos necesitamos guardar nuestro testimonio delante de Él. Un obrero aprobado, un obrero fiel. Obreros fieles, hermano, obreros fiel, un obrero fiel. El Señor le dijo aquel día que vinieron a presentarse delante de Dios todos los hijos de Dios, los ángeles. Le dijo el Señor, y entre ellos dice que vino también Satanás. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro hombre como él, fiel y justo. Hermano, necesitamos, hermano, como guardar nuestro testimonio, necesitamos ser fieles a Dios. Sé fiel a Dios. Fiel. Moisés, Números 12:7 dice la Biblia y habla de él, dice que no ha habido hombre, ¿verdad?, más manso, fiel. Y también habla de su fidelidad a Dios. Un hombre fiel en todas las cosas, Moisés, fiel. Fiel en el servicio a Dios, hermano. Somos fieles a Dios, fieles a Dios. Nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué es ser fiel a Dios? Bueno, hermano, algo tan sencillo como, Señor, yo todos los días paso tiempo contigo. Se habla de fidelidad, se habla de ser fiel a Dios, se habla de que necesitamos permanecer fiel todos los días. Pero hermano, no todos los días leemos la Biblia. ¡Wow! Bueno, como siervos de Dios, es cierto, hermano, que por ahí en la iglesia se predica, lean la Biblia, hermanos, y vamos a leer la Biblia en un año, y lee la Biblia y empiezan, ¿verdad?, los hermanos, y vamos a leer la Biblia, y se llega enero, y estamos leyendo la Biblia, ya para febrero ya casi no la leemos, para marzo se deja de leer la Biblia. Uno lo entendería entre los hermanos, y no debe de ser así, pero uno lo entendería, hermanos, entre la gente, entre los hermanos. Pero como siervos de Dios, hermano, como siervos de Dios, no debemos dejar pasar ni un día. ¿Sí me escuchaste? Ni un día, hermanos, leyendo la Biblia, de tu Biblia. Todos los días, hermano. Y se llega el lunes, hermano, y yo leo mi Biblia. Se llega el martes y yo leo mi Biblia. Se llega el miércoles y yo leo mi Biblia.
Si leyéramos, hermanos, si leyéramos la Biblia fielmente, te aseguro que al año leeríamos la Biblia más de una vez, en un año. ¿Tú pudiste leer el año pasado, en el 2022, la Biblia completo? Tal vez empezamos bien. Necesitamos ser fieles a Dios, hermano. Acuérdate que como siervos de Dios necesitamos ser fieles. Sé fiel a Dios, hermano. Como siervos de Dios, fíjate, hermano, vuelve conmigo allá a Isaías 42. Como siervos de Dios, fíjate cosas que necesitamos recordar. Isaías capítulo 42. Isaías 42 dice allá el versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y luego dice, he puesto sobre él mi espíritu. Y hermanos, Dios nos ha dado su espíritu. Y Dios ha puesto su espíritu. Y Dios nos ha dado su espíritu, ¿para qué? Con un propósito, hermanos. ¿Con qué propósito? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Con qué propósito, hermanos? Hablando como siervos de Dios, dice, y recibiréis poder. Y recibiréis poder. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué recibimos poder? Para hacer la obra de Dios. ¿Para qué recibimos poder? Dice la Biblia, hermanos, porque el Señor quiere enviarnos, dice el versículo 7 ahí mismo, capítulo 42, versículo 6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Dice, ¿por luz a qué? A las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas y de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Para qué, hermanos? Para predicar. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar. ¿Para qué, hermanos? Para hacer luz al perdido. Dice ahí mismo Isaías, adelante, hermanos, capítulo 61, Isaías 61:1, un versículo paralelo al versículo que está hablando ahí. Dice ahí Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermano, ¿a qué nos ha traído el Señor? ¿Para qué nos ha dado su Espíritu? ¿Sabe para qué? Para que con poder vayamos, hermano, y llevemos la palabra de Dios. Para que con poder, hermano, vayamos, hermano, y seamos luz al perdido. Hermano, seamos esa esperanza al que no tiene esperanza. Seamos, hermano, seamos esa medicina al que le hace falta ser sanado. Para eso nos llamó el Señor. Para eso nos llamó, hermanos, para enviarnos. Para enviarnos, dice, porque me ungió Jehová, y dice, y me ha enviado. ¿Sabes por qué te llamó el Señor? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué Dios te ha traído? ¿Por qué estás aquí? Porque ocupas prepararte. ¿Y por qué ocupas prepararte? Porque Dios te quiere enviar. Pero antes de enviarte, Dios te quiere preparar. Dios no puede enviarte nomás por así. Dios no puede enviarte nomás. ¿Qué vas a hacer? Dios no puede nomás, hey, te envío. ¿Qué vas a hacer? Antes de empezar su ministerio, el Señor Jesús dice, por 40 días se fue a orar. 40 días y 40 noches. ¿Y sabes cómo regresó? En el poder del Espíritu. Y cuando regresó, sanaba enfermos. Y cuando regresó, predicaba la palabra. Y cuando regresó, la gente se convertía. Y cuando regresó, ayudaba a la gente. El apóstol Pablo. Antes de empezar su ministerio, pasaron años antes de que él empezara su ministerio. Después de que el Señor lo llamó. Y él se tuvo que ir a preparar. A preparar. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios te quiere preparar. Es cierto, hermano, Dios nos dio de su Espíritu para enviarnos, pero Dios quiere prepararnos, hermano. Prepárate, necesitamos prepararnos. Prepárate para que seas de bendición a donde Dios te envíe. Prepárate, hermano, para que tú seas de bendición. Prepárate para que tú puedas ayudar a alguien más. Prepárate, aprende y prepárate para que tú puedas, hermano, cumplir el propósito de Dios. Prepárate. Hay un grupo, hermanos, hay un grupo, tú no lo sabes,
Quizá, hermano, quizá todavía ni conoces, hermano, a la gente, pero quizá hay un grupo, hermanos, por ahí, hay un grupo de personas que un día te van a necesitar. Por ahí, hermano, está un grupo de gente, por ahí hay una iglesia de gente, hermanos, por ahí hay personas que un día te van a necesitar. Prepárate, más vale que te prepares. Por ahí, hermanos, hay gente que necesita ser sanada. Prepárate. Necesitas prepararte, hermanos. Dios te está preparando porque Dios quiere usarte. Y en ese tiempo, hermanos, y en ese tiempo que estamos aquí, hermanos, del colegio bíblico, y que vamos a las rutas, y que estamos aquí, y las clases, y los problemas, y las predicaciones que vamos a escuchar, el hecho de estar aquí en este lugar, en la iglesia, hermano, es un lugar donde podemos prepararnos y aprender. Aprende, porque el Señor quiere usarte. Vuelve conmigo allá, hermanos, vuelve conmigo a Isaías 42. Isaías 42, cosas que necesitamos, hermano, aprender a recordar como siervos. Cosas que necesitamos recordar como siervos. Dice ahí versículo 3, Isaías 42, 3, dice la palabra de Dios. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Con qué va a traer la justicia? Por medio de la verdad. Hermanos, siempre predica la verdad. Siervos de Dios, siempre predica la verdad. Siempre enseña la verdad. Nunca cambies la verdad. Predica la verdad. Enseña la verdad. Hermanos y jóvenes, no prediques. ¿Por qué predicamos? ¿Cuál es la intención de predicar? Que el Señor cambie, que el Señor obre, hermanos. Predica la verdad, hermanos. No prediques, no predicamos por impresionar a alguien. No prediques por impresionar a alguien. Hoy, ¿qué van a decir de mí? Y les quiero predicar para que vean que traigo fuego. No prediques por impresionar a alguien. No prediques para imponer tus ideas sobre una persona. No prediques, hermano, no enseñes. Y el día, hermano, que Dios te lleve al ministerio, el día que estés ahí delante de la gente, no prediques para impresionar, no prediques, hermano, para que tú les impongas tus ideas. Hermano, no predicas y no predicamos para justificarnos. Predica lo que Dios te guíe. Dice el versículo 3, dice, no quebrará la caña cascada, o sea, no va a quebrantar a la gente, ¿verdad? No va a ser con arrebatamiento. ¿Con qué va a ser, hermano? Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad. Predica, hermanos, predica el consejo de Dios. Dice allá, 2 Timoteo 4, dice, te encarezco delante de Dios, dice que juzgará a los vivos y a los muertos, dice que prediques. Predica la palabra de Dios. Predica, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra de Dios, predica el consejo de Dios, predica la verdad. Cosas que necesitamos, hermano, recordar como siervos. ¿Eres un siervo de Dios? ¿Eres un siervo de Dios? Si somos siervos de Dios, hermano, dice ya versículo 4, dice Isaías capítulo 42, versículo 4. Yo te dije, hermanos, que el Señor nos ha llamado. Somos siervos. Él nos ha llamado. Necesitamos guardar nuestro testimonio delante de Dios. Necesitamos, hermano, prepararnos, hermano. Dios nos dio su espíritu. Necesitamos predicar la verdad delante de Dios. Y último, hermano, dice allá el versículo 4. No se cansará, ni qué, ni desmayará. Y número 4, hermano, como siervo de Dios, no te canses. No te canses. No te canses, hermano. No te desanimes. Va a llegar tiempo, hermano, en que los problemas nos van a desanimar. Va a llegar el día, hermano, en que nos vamos a cansar, el desánimo nos va a tumbar y ya no vamos a querer regresar ni a prepararnos. ¿Cuántos jóvenes, hermano, ya no han regresado? Y no porque Dios juegue, y no porque diga Dios, ¿sabes qué? Sí te llamé, pero ahora ya no. ¿Sabes por qué no regresan? Porque el desánimo nos cansa.
nos cansamos. El desánimo nos cansa. Los problemas nos cansan. Gálatas 6:8 dice: no os canséis pues de hacer el bien. No te canses, hermano. No te canses. Siervo de Dios, no te canses. Siervo de Dios, no te desanimes. Siervo de Dios, van a venir problemas, no te desanimes. Siervo de Dios, van a venir circunstancias, no te desanimes. Siervo de Dios, alguna vez van a venir días oscuros, van a venir días nublados en nuestra vida. No te canses, no te desanimes. Siervo de Dios, alguna vez vamos a estar tristes, vamos a estar heridos. No te desanimes, no te canses. Siervo de Dios, alguna vez vamos a decir: ya no puedo, Señor, ya no aguanto, ya no puedo, Señor, mejor hasta aquí, Señor, ya no, Señor. No te canses. Siervo de Dios, no te canses. Cuando sientas que ya no puedas, cuando sientas, dice, es que ya no puedo ir aquí, ya no puedo ir allá, hermanos, aún físicamente nos cansamos. Aún físicamente nos cansamos y andamos trabajando en la mañana y vamos al trabajo y luego regresamos aquí por las tardes y tenemos que estar en las clases, ¿verdad? Por eso andamos en la capilla así. Y luego otra clase, sigue otra clase. Y luego, ¿verdad? Y luego de lunes a viernes. Y luego se llega el sábado, hermanos. Y el sábado vámonos a la ruta. Y luego yo tengo que estar en la ruta. Y luego se llega el domingo. Y el domingo tengo que ir a la ruta en la mañana. Y tengo que estar todo el día en la iglesia. Y llega el lunes y otra vez. Y a veces nos cansamos físicamente. Yo recuerdo todavía cuando estaba estudiando, hermanos, siempre ahí en los dormitorios, casi la hora de dormir casi siempre era la 1 de la mañana. 1 de la mañana. Y en la mañana nos paramos a las 6. Tenían que parar a las 6. Pero me acuerdo que había otro compañero que desde las 5 de la mañana me levantaba y me decía: hey, vamos a orar. Yo le decía: una media hora más. Decía: no, vamos a orar. Y me acuerdo muchas veces, hermano, yendo desde la madrugada, en la mañana, levantándonos temprano. Y yo le decía al Señor, una vez, casi llorando, le decía al Señor: Señor, no soy un robot. Estoy cansado, Señor. Estaba cansado físicamente. Señor, no soy robot. Estoy cansado, Señor. Y nos vamos a cansar, hermanos. Y físicamente nos cansamos. Pero cuando estés cansado, hermano, y ya sientas que ya no puedes, ve conmigo ahí un capítulo atrás y dice allá Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, hermanos. Hey, siervo de Dios, escucha Isaías 40:29. Siervo de Dios, cuando estés cansado, escucha y ve ahí a Isaías 40:29 y dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y no de la América. Dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando sientas que ya no puedas, cuando sientas que dices: Señor, estoy cansado, Señor. Señor, tengo toda la semana trabajando, tengo fines de semana en la iglesia, en las mañanas trabajo, iglesia. Señor, ya no puedo, estoy a punto de explotar, Señor. Dice la Biblia: Él da esfuerzo al cansado. No te desanimes, no te canses. Cuando sientas que ya no puedas, pídele fuerzas a Dios. Dile: Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas porque no puedo. Sigue, hermanos. No te canses. Vuelve conmigo ahí, Isaías 42:4. Dijo el Señor: no se cansará ni desmayará. ¿De quién está hablando? Del siervo de Dios. Del siervo de Dios. Y dice: no se cansará ni desmayará. Hermano, sigue. Sigue. Y cuando ya estés bien cansado y ya no puedas, sigue. Y cuando estés, hermano, a punto de tirar la toalla y llorando delante de Dios, sigue. Sigue. Cuando se llegue ya mayo y ya no puedas, hermano, sigue.
Cuando pase tu segundo o tercer año, estés en cuarto año, ya no puedas más. Sigue. Jueces 8:4 dice la palabra de Dios allá en Jueces, no lo busques, pero dice allá Jueces capítulo 8, versículo 4, hablando de Gedeón, con el ejército, todo el día luchando, todo el día, hermano, luchando y aún persiguiendo a los enemigos. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Sigue adelante y sigue adelante. ¿Cuándo, hermanos, cuándo vamos a descansar? Bueno, Dios nos da fuerzas, pero sigue adelante. Y nos vamos a cansar mentalmente, sigue adelante. Nos vamos a cansar físicamente, sigue adelante. Dijo el Señor, este pasaje, Isaías 42, el Señor habla a su siervo. Y yo te pregunto, ¿tú eres un siervo de Dios? Es lo que el Señor quiere recordarnos como siervos. Vamos a orar. Padre bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor, noche, que nos permite estar aquí, Señor. Yo te pido y te ruego, Dios, que nos ayudes, Padre. Somos siervos, Señor, tú nos has llamado. Y es verdad, Señor, que muchas veces nos olvidamos, Señor, nos enfocamos en otras cosas. Muchas veces, Señor, nos olvidamos lo que significa ser siervo. Muchas veces nos olvidamos, Señor, y nos desanimamos y olvidamos, Señor, que tú nos has llamado. Señor, ¿cuántas veces, Señor, nos olvidamos de guardar nuestro testimonio delante de ti? Pero tú nos has dado, Señor, un espíritu, Señor, no de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles, Señor, siempre predicando, Señor, la verdad. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no cansarnos. Que no nos cansemos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Dios, porque, Señor, somos humanos, somos hombres, somos débiles. Y, Señor, nos cansamos, Señor. Tú sabes que nos cansamos, Señor, pero ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo lo correcto. Ayúdanos, Señor, a seguir sirviendo. Ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, nuestra carrera. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú has llamado, cada uno de los siervos, Señor, que aquí está. Yo te pido que tú nos sigas preparando para el ministerio, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, ese tiempo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.